Hola. Hola, buenas tardes. Es que ricasco, gracias por haber venido y agradecerle a la Casa del Libro que me haya invitado y ofrecido este espacio para presentar mi libro. Este es mi segundo libro, Las Resonancias del Ser. Yo soy Jerónimo Jonás, el autor. Es un libro más CD. Es mi segundo libro. El primero, Chamanismo Ibérico, contaba las experiencias que me acaecieron durante los primeros 25 años a partir de los 14 años, ¿no? Digamos que es un libro de espiritualidad para el despertar de la conciencia, conocerse a uno mismo, y aglutina un saber antiguo que va desde los egipcios, los griegos y todo lo concerniente a la espiritualidad oriental y occidental más moderna, ¿no? Como es el esoterismo y todas las ramas actuales. Digamos que yo a los 14 años pues empezaba a estudiar música y componía canciones y eso, y un día en la terraza de mi casa pues estaba componiendo una canción y me vino pues una letra para la canción, ¿no? Mientras la componía, y la letra decía así: un indio me regaló la pluma con la que escribo esta canción. Chamán y guerrero de una tribu ya desaparecida, me mostró el equilibrio que formamos con el mundo, que el miedo y el odio son fuerzas de destrucción, que no existen los dioses que castigan y premian, sino que somos nosotros quienes nos queremos o nos odiamos. Entonces yo con 14 años terminé de escribir esto y me sorprendió y dije, ¿cómo? Yo con 14 años no tenía ningún tipo de madurez, ni había estudiado nada de espiritualidad en ningún momento y no tenía conocimiento de nada de esto, y me sorprendió mucho, me quedé un poco asombrado, y una voz interior me dijo, yo pensé, ¿he escrito yo esto? Y una voz interior me dijo, no lo has escrito tú. Yo te lo he transmitido, ¿no? Me dice, pasa adentro y hablamos, ¿no? Para mí esto fue sorprendente, ¿no? No veía a nadie, pero sí sentía una presencia y sentí algo de miedo. Entré a la habitación y me dijo, siéntate y no tengas miedo, no te vengo a hacer nada malo, simplemente quiero transmitirte un conocimiento. Me senté y dialogamos mentalmente, un poco sentí la presencia, pero durante unos instantes, y me habló de algunas cosas unos instantes, poco tiempo. Yo esto se lo conté a mis padres y pues permanecieron algo escépticos ante esto, y yo dejé de pensar en estas cosas, lo olvidé de alguna manera y pasaron los años, ¿no? Y a los 25, un poco antes, tuve algunas otras experiencias, y a los 25 ya, después de varias experiencias, ya me dije a mí mismo, voy a investigar estos temas porque aquí hay cosas que no comprendo, que se escapan a mi conocimiento, pero que suceden, ¿no? Tenía como una pequeña capacidad de percibir a otras entidades, ¿no? O otros planos de conciencia, y estaba abierto a algunas cosas. Entonces empecé a estudiar y bueno, y esto me llevó a lo que les voy a expresar ahora, ¿no? A hacer un croquis de cómo funciona, para mi entender, el mundo, la mente humana y cómo está configurado todo y de qué manera, ¿no? Entonces, para empezar, estaría bien la frase de Krishnamurti que dice: no es sano estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, decía Krishnamurti, ¿no? Y esto viene a ser que la espiritualidad también no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Y como la sociedad actual, el mundo occidental, capitalista, y conozco menos el oriental, pero también pienso que también está manipulado, pues es muy complicado conocerse a uno mismo, comprender bien la espiritualidad, sacar el propio ser interno que tiene uno mismo dentro de sí, es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar profundamente, estudiar mucho y darse cuenta, ¿no? Entonces voy a empezar a hablar sobre la Tierra, ¿no? Que el cosmos, que en griego significa orden, lo contrario es el caos, ¿no? Y sobre la ecología, que eco significa hogar, es la ciencia que estudia el hogar, ¿no? Entonces, en el universo, el cosmos, el hombre, todo es una unidad y está regido, es pura matemática y geometría, ¿no? Y está todo configurado a través de simbolismos. Y digamos que la medida phi
la medida áurea, digamos que está en toda la naturaleza y configura y forma los parámetros que crean la realidad que vivimos, ¿no? Y todo esto está configurado a modo de arquetipos que se introducen en nuestra mente y trabajan nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, y sobre todo esto es lo que quiero hablar ahora, ¿no? Por ejemplo, a nivel de todo es geometría, matemática en el universo, ¿no? Y tenemos como en la Biblia, en el Apocalipsis, se habla del número 666, como la llegada de la bestia y tal, ¿no? Y vemos que en la naturaleza y todo, el número 6, el 9, el 11, hay muchos números que están constantemente manifestándose en la realidad, y por esto vemos que es todo pura matemática, ¿no? Por ejemplo, el triángulo o el cuadrado, el triángulo son 3 ángulos de 45 grados, si los sumamos son 9, suman 9, en numerología se suman los números y te da 9, 9 y 9, ¿no? Aquí tenemos el triángulo que viene a ser el 999, a la inversa es el 666, que hablaba esto, ¿no? Si sumamos el triángulo a la inversa y el triángulo puesto así y el triángulo a la inversa, sale la estrella de David, ¿no? Que esto nos está diciendo a nivel simbólico de geometría la unión de los opuestos, ¿no? Y es lo que se complementa y forma la unidad, ¿no? De la dualidad viene la unidad, ¿no? Entonces, tanto en el hombre como en el universo, esta medida está por todas partes. El hombre es dual, digamos que si lo partimos por la mitad, pues tiene 2 ojos, uno a cada lado, la nariz, digamos que es una doblez, ¿no? Y así, pues la medida de la oreja responde también a la medida de la caracola, y la distancia de aquí a aquí, de aquí de la barbilla al ombligo y todo, corresponde a estas medidas matemáticas, ¿no? Entonces, por un lado esto, por otro lado, el sentido de la alimentación también nos va a configurar mucho como personas, y es fundamental para configurarnos nuestra mente y nuestro ser, ¿no? Somos lo que comemos, ¿no? Ya lo decía un sabio hindú antiguamente, pues desde el primer momento en que llegamos, se une el semen con el óvulo, el semen está formado por el alimento que ingiere el hombre y el óvulo por el que ingiere la mujer. El feto se empieza a formar a través de los alimentos que ingiere la mujer. Por lo tanto, el cuerpo se va desarrollando, es puro alimento, no es materia, no tiene nada que ver con el espíritu, con esa electricidad, con esa carga, con esa energía que le da vida, que es lo que todos somos y de lo que quiero hablar más profundamente. Entonces, en el momento de nacer, según esta filosofía hindú, pues es cuando se impregna, cuando viene la impregnación electromagnética, que a su vez viene configurada por los astros también y por muchos condicionantes que nos hacen estar aquí como personas y ser lo que somos, ¿no? Digamos que por un lado somos materia física y por otro lado somos ese espíritu, ¿no? También el aire que respiramos es fundamental para nuestra configuración y ser lo que somos, ¿no? Es muy importante porque respiramos muchísimas más veces de las que nos alimentamos, ¿no? Respiramos muchas más veces, ¿no? Entonces, para entender el universo, decía Nikola Tesla, hay que pensar en términos de energía, vibración y frecuencia, ¿no? Es la manera de entender el universo, ¿no? Pues vamos a ver a Hermes Trismegisto para empezar desde lo principal y sus 7 leyes espirituales, ¿no? Que son las que nos hacen entender de una manera más concreta cómo es el universo, ¿no? Entonces tenemos la polaridad, vivimos en un mundo dual, ¿no? De polos. Por un lado, el bien, el mal, estos conceptos ya nos están fragmentando la realidad que vivimos, ¿no? Nos están dando 2 opciones, ¿no? Y entonces nos incitan a juzgarlo todo, ¿no? Luego está otro axioma que decía este señor, que Hermes Trismegisto fue, antes te explico quién era, es un sabio del antiguo Egipto, que no se sabe muy bien si existió o no, y sobre sus enseñanzas se basaron los filósofos platónicos, también Pitágoras, se supone que fue y estudió con Hermes, y digamos que es una de las ramas del saber que nos ha llegado hasta la actualidad. Bueno, él también dijo otro axioma, que es lo que es arriba es abajo. Esto viene a significar que el universo entero está contenido en un grano de la playa. Como esto ya lo decían los chinos antiguamente para trabajar la medicina china, como ellos a través de la mano podían curar el cuerpo entero, ¿no? Esto viene a ser este axioma, ¿no? Y a través de la oreja también curaban el cuerpo entero, incluso a través del ojo, ¿no? También se puede curar todas las enfermedades. Luego, posteriormente, ya los genetistas ya lo descubrieron y la oveja Dolly
se sacó genéticamente de una sola partícula de otra oveja, ¿no? No se necesitó se hizo de esa manera, ¿no? Entonces ya no están diciendo lo mismo, ¿no? A través de la ciencia está corroborando estas cosas herméticas, espirituales, y la física cuántica también lo está ahora mismo corroborando todos estos temas, ¿no? Entonces también otro axioma importante es todo vibra, todo está en constante vibración. Vivimos en un mundo vibrante, energético, en el que todo es energía y todo se mueve, entonces todo está en constante comunicación. Todo es mente, otro axioma. Este es el más importante y el que nos lleva a hacer pues el libro y todo lo que estoy contando, ¿no? Todo es mente. Yo considero que ahora mismo existe una guerra contra la conciencia para que la raza humana se mantenga en este nivel de conciencia y que no pueda sobrepasarlo, ¿no? Y digamos que las religiones de alguna manera coartan también la libertad individual para poder ser uno mismo quien desarrolle su poder, su potencial y el conocimiento de uno mismo, para desarrollarnos en este mundo con total libertad, total conocimiento y saber para qué estamos aquí, quiénes somos, a dónde vamos, qué es esto, ¿no? Porque digamos que esas incógnitas, después de tantos miles de años en la vida, todavía no las hemos descubierto, pero sí es posible llegar a conocerlo, no de una manera mental, a través del intelecto, sino de una manera intuitiva, vaciando la mente. Es como nosotros llegamos a descubrir la realidad de quiénes somos y a nosotros mismos. Entonces, para esto vamos a hablar de los condicionantes que tenemos, que son los que realmente nos impiden descubrir quiénes somos realmente. Tenemos unos condicionantes como especie, principalmente, como la raza humana. Genéticamente ya nuestros genotipos están condicionados a que seamos de una manera, a que envejezamos de una manera y a que tengamos una visión parcial de la realidad, a que tengamos nuestra mente, nuestro intelecto se desarrolle de una determinada manera. Todo esto genéticamente está estructurado perfectamente. Luego, como raza, existen diferentes razas que también de alguna manera nos están condicionando a ser de una determinada manera o ser de otra, ¿no? Digamos que tenemos unas particularidades que nos diferencian, ¿no? Y estos son condicionantes que nos van a hacer ser de una determinada manera y guiarnos de una determinada manera en la vida. Luego están los condicionantes astrológicos, que desde el momento en que nacemos hay una impregnación en el momento de nacer de todos esos astros, porque todos esos astros, como hemos dicho en los axiomas, están en constante vibración, generan una música, generan una energía. Esa vibración, nosotros formamos parte del universo y como tal, al llegar al mundo, esa impregnación sucede, al estar todo en un movimiento constante, sucede una impregnación que nos va a hacer que seamos de una determinada manera. Esta impregnación de los astros nos va a acompañar durante toda la vida, ya que siempre vamos a estar en el mundo y esos astros van a estar moviéndose y dependiendo dentro de lo que es el espacio-tiempo, que es donde nos movemos en la vida, pues esta impregnación siempre nos está condicionando. Digamos que hay un libre albedrío, pero hay un condicionante muy fuerte de los astros para que actuemos de una determinada manera, ¿no? Y es así. Luego, como idioma, también el simbolismo, todas las claves que nos dan los idiomas, no deja de ser geometría, el lenguaje, simbolismo, está cargado de simbolismo y la forma en que nosotros hablamos, pensamos y decimos las cosas, es condicionadas por el idioma, nos están también hablando de cómo somos y de cómo nos va a configurar nuestra realidad, porque nosotros somos dueños de nuestra realidad y co-creamos el mundo entre todos, y nosotros de manera personal y particular creamos el mundo con nuestro pensamiento y con nuestra manera de hablar. Estamos generando la realidad. Entonces el idioma también es una manera de condicionarnos muy fuerte, ¿no? Otro condicionante importante ya es como continente, ya estemos en un continente, estemos en un país concreto, esto también nos va a condicionar muchísimo a la hora de desarrollarnos y de ser de una determinada manera. Esto se ve claramente, ¿no? El entorno en el que vivamos, si vivimos en un entorno de ciudad o vivimos en un entorno de naturaleza, pues nosotros vemos por los sentidos y también por nuestras capas energéticas, estamos asimilando la realidad que tenemos alrededor, ¿no? Es una realidad matemática, como vemos, llena de formas, de geometría, todos son formas, todos son geometría a nuestro alrededor, son medibles, son cuantificables. Esta geometría en cada instante de la vida nos está
condicionando y somos parte de eso. No somos seres independientes de todo el entorno, sino que todos somos una unidad. A nivel espiritual lo vamos comprendiendo así, vamos avanzando y descubriendo que dentro de esto hay mucho conocimiento y hay mucha realidad, ¿no? Entonces, luego están, ya por otro lado, estos condicionantes son, digamos, que son invariables, ¿no? Son así como todos los seres humanos cuando nacen tienen estos condicionantes. Pero por otro lado están los educacionales, que estos ya los estamos generando nosotros como especie, y son de otro modo, ¿no? Los condicionantes educacionales que se imparten en los colegios, en las universidades, y desde pequeños se nos enseña a ser de una determinada manera, y esto a nivel psíquico nos va a condicionar, y energético, a ser de una determinada manera. Los familiares, en cada familia existen unos condicionantes de educación siempre, que vienen de los abuelos, del bisabuelo, y cada familia pues tiene unas particularidades distintas que van a generar que los miembros de esa familia sean de una determinada manera, a no ser que se liberen de eso, comprendan y se liberen de estos condicionantes, ¿no? Luego están los medios de comunicación, que como los informativos, el cine, la música, las series, todo esto, aquí es donde yo hablo de que ahora mismo pues hay una guerra contra la conciencia, ¿no? Pues digamos que el mundo está basado básicamente en el consumo, en la economía de mercado, en toda esa economía, entonces es lo más importante, entonces todo va en función de eso, y me interesa que la gente esté libre y comprenda quién es y saque su verdadero ser, porque va a tener menos necesidades y digamos que va a estar más libre de las imposiciones y el libre albedrío que llamamos, ¿no? Entonces, digamos que esto es así, ¿no? Luego, pues los alimenticios, y otro condicionante importantísimo es la publicidad que se hace, que nos condiciona, digamos, a crearnos ansiedad y a crearnos deseos, y nos está manipulando de alguna manera todo esto, y siendo conscientes de ello, pues vamos a tener más facilidad pues para conocernos a nosotros mismos y descubrir el camino espiritual y para que estamos aquí y quiénes somos. Todo esto es negativo, o bueno, hay que hacerlo consciente para poder liberarnos y por lo menos saber que esto está ahí, para poder disgregarlo y saber separar pues lo bueno de lo malo, ¿no? Entonces, bueno, desde hace muchos siglos la humanidad viene desarrollando técnicas para conocerse a sí mismo, para liberarse de todos estos condicionantes y para encontrarse a uno mismo, ¿no? Desde el budismo quería explicar un poco estas técnicas, que son técnicas de meditación básicamente, que nos ayudan a liberarnos y a conocernos y a saber separar, a comprender que el miedo es el principal enemigo que tenemos. El miedo es lo que nos hace estar atrapados aquí y no saber y no llegar a comprender las cosas porque no nos atrevemos a dar esos pasos, ¿no? Luego otra cosa importante es la dualidad del odio y el deseo, ¿no? En esa dualidad es donde empezamos a generar y empezamos a juzgarlo todo, ¿no? Y entonces empezamos a considerar las cosas en términos de pecado y culpa, ¿no? Ahí es donde está uno de los grandes errores, ¿no? La culpa no existe, pues estamos condicionados totalmente por las cosas que hemos hablado hace un momento, ¿no? Entonces, el pecado, si tenemos tantos condicionantes que nos impiden ser nosotros mismos, el pecado y la culpa dejan de ser algo propio de uno mismo, porque pertenecen a una cosa de la cual no podemos abstraernos, sino que estamos totalmente inmersos en ella. Entonces, ¿es realmente uno el que ejecuta la acción, o la acción que uno ejecuta está precedida por una serie de condicionantes impuestos que nos han hecho ser así como somos? Entonces, aquí dejo esto. Entonces, bueno, uno de las técnicas es el budismo. Dentro de la meditación está el budismo zen, que nos enseña unas técnicas de meditación en la cual se trata de vaciar la mente. Es imposible vaciar la mente, pero digamos que es aprender a controlar la mente, a ver todas estas cosas que tenemos en el exterior y a dejar que fluya de dentro de nosotros ese ser consciente, que es de lo que hablamos en el libro, ¿no? Este libro, digamos que son las resonancias del ser consciente, ¿no? No del ser inconsciente, porque como estamos en una dualidad, podemos ser conscientes e inconscientes. Entonces, al empezar a realizar la meditación Zen, por ejemplo, empezamos a comprender que el exterior, que todo es uno, somos parte de ese exterior, pero empezamos a darnos cuenta. Silenciamos, nos aquietamos, dejamos de movernos y dejamos que el mundo
siga fluyendo, pero nosotros empezamos a ser conscientes y estamos parados. Un poco es esto, la meditación zen, ¿no? Es aquietar la mente, la respiración, hacerla consciente, ser conscientes de nuestro cuerpo, del entorno donde estamos y cómo nos está influyendo, cómo estamos funcionando a través de eso, y dejar que fluya nuestro ser con la respiración y tal. Bueno, otra forma de meditación budista que viene del Tíbet es la meditación vajrayana. Está basada en la visualización. Es una meditación tántrica, esotérica, que está basada en la visualización de unos dibujos que tienen deidades, que están llenos de colores, que tienen unos símbolos, unas figuras geométricas, y todo esto, la persona que está meditando sobre ello está vaciándose de sí misma, de todos sus condicionantes, los hace conscientes y se deja influenciar totalmente por esa visualización de ese dibujo, de ese cuadrado, que es un Dios que está transmitiéndote a través de la simbología y de la geometría y de los colores, pues te está transmitiendo unos arquetipos, una forma de pensamiento que te van a hacer liberarte poco a poco de todas esas influencias que digamos no te dejan ser uno mismo y conocernos a uno mismo y saber la realidad de la vida que tenemos. Otras formas en el hinduismo son el yoga, otra forma de meditación, que es a través de unas formas geométricas que realizamos con el cuerpo, estiramos los tendones y no deja de ser lo mismo, pura geometría que estamos generando, y esta geometría, estas configuraciones crean una resonancia que va a crear una manifestación, y esa manifestación va a hacer que nuestro ser evolucione en determinada manera, ¿no? Así también ellos lo hacían a través del tantra y a través de los mantras, que no dejan de ser vocalizaciones con una entonación con una finalidad determinada, que viene a ser la misma, ¿no? La liberación del ser, ¿no? El conocerse a uno mismo. A través de esa recitación constante, repetición, pues vamos liberándonos y las energías se van moviendo y uno mismo se va limpiando. Otra técnica son los mudras. Con las manos se realizan diferentes formas geométricas, y estos movimientos en el cuerpo pues es lo mismo, viene a ser movimientos energéticos que estamos cambiando la configuración a través de la psique con el cuerpo, ¿no? En simbiosis, ¿no? En el taoísmo, los chinos también tenían estas técnicas, como el tai chi, el chi kung o el qigong. Aquí vamos a ver cómo cada movimiento que nosotros hacemos, porque la meditación en movimiento, como es el tai chi y todo esto, son movimientos rituales, digamos, movimientos que generamos y estamos generando la realidad con esos movimientos. Entonces nos damos cuenta que cada movimiento que nosotros hacemos en la vida viene a ser una meditación, ¿no? Es una meditación en movimiento la vida. Entonces, si nosotros somos conscientes, sabemos que somos los generadores de la realidad, manifestamos por nuestro pensamiento, y cada vez que nosotros manifestamos algo estamos generando esa realidad presente que se convierte en futuro. Entonces estamos siendo en cada momento avanzando, ¿no? Y entonces ese tai chi, ese movimiento que estamos generando de todo el cuerpo, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de mirar, nos va a hacer que evolucionemos de una determinada manera u otra. Tanto en el sufismo, también los derviches giróvagos también utilizaban estas técnicas para meditar y para conocerse a uno mismo, ¿no? En el antiguo Irán es una meditación musulmana, ¿no? Del Islam. Y luego están los ascetas o padres del desierto, que es en el cristianismo antiguo, que también ellos tenían sus técnicas de meditación para conocerse a uno mismo. Y bueno, estas son básicamente las técnicas de meditación que quería explicar. Y luego, por otro lado, muy importante considero a Carl Gustav Jung. Es un psiquiatra, psicoanalista alemán, y nos habló de la mente, ¿no? La profundidad de la mente, de la psique humana, ¿no? Entonces él la dividía en tres partes, ¿no? Es el subconsciente colectivo, el inconsciente y la parte consciente. El subconsciente colectivo es donde se configuran los arquetipos, está lleno de simbología y es co-creado por todos. Es donde subyace, digamos que, por ejemplo, la historia de Jesucristo, que Jesucristo pues es muy similar a la de Apolo y también muy similar a la de Krishna.
digamos que Jesús, Krishna y Apolo tuvieron unas vidas similares, ¿no? A nivel, todos tuvieron 12 discípulos, como hay 12 casas del zodiaco, ¿no? Como hay 12 meses, y digamos que ellos nacieron el 25 de diciembre, ¿no? Que viene a ser el solsticio de invierno, ¿no? Viene a ser las fechas del solsticio de invierno. Es cuando los días dejan de ser, las noches son más cortas, más largas, y los días más cortos, y entonces a partir de ese momento empiezan los días a ser más largos, con lo cual empieza una época solar, una época de luz, ¿no? Por eso el Salvador, el hombre de luz, el ser de luz, viene el 25 de diciembre, ¿no? Nace el 25 de diciembre, mostrándonos que a partir de ese momento el ser se va a iluminar, ¿no? Entonces aquí es donde yo considero que hay un poco de, dentro de lo que es la guerra contra la conciencia, yo pienso un poco, por ejemplo, en la lotería de Navidad, ¿no? Como son arquetipos que se introducen en el subconsciente de la persona y nos condicionan a ser de una determinada manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, la lotería de Navidad se hace el 22 de diciembre, es una bola del mundo, un holograma de la bola del mundo donde se meten muchas bolas, donde un ser, un hombre, le da vueltas a esa bola del mundo y cada uno compra un número y esta es, digamos que representa a una bolita de esas, cada persona, ¿no? Entonces esas bolitas de manera aleatoria, casualidad, dan vueltas y por casualidad te toca un número, ¿no? Que estamos ya configurando el subconsciente colectivo y al ser humano lo estamos condicionando, ¿no? A que crea en la casualidad y no en la causalidad, no en el poder personal de uno mismo, sino en el poder de la casualidad, ¿no? Deleguemos el poder en el exterior, en la casualidad, y un poco el hecho de que sea el 22 de diciembre este acto, pues nos lleva a pensar que es un poco, nos condiciona de alguna manera, ¿no? Por otro lado tenemos el inconsciente personal de cada uno, donde se cargan todos los recuerdos, traumas, y donde de alguna manera todo lo que vemos a través del cine, la publicidad y todo, pues nos está influyendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos al cine a ver una película de terror, esto, aunque pensemos que no tenemos miedo y que es una cosa divertida, entretenida, un espectáculo de entretenimiento, la mente humana es muy sensible y digamos que a grandes rasgos no diferencia lo que es una película de la realidad. Y de alguna manera el visualizar imágenes de terror, de alguna manera eso se impregna en el inconsciente y de alguna manera se causa ahí un daño, ¿no? Y esto es constante, ¿no? Son como pequeños rituales que se hacen en los cines y se genera una realidad, ¿no? Entonces luego está la parte consciente que nos hablaba Jung, y es la realidad que creemos estar viviendo, donde nos desarrollamos, ¿no? Y que no deja de ser fruto de esa parte inconsciente y de esa parte del subconsciente colectivo que todos generamos, ¿no? Entonces el consciente es lo que vemos con los sentidos más físicos y es lo que nos hace ser como somos y vivir donde estamos. Luego por otro lado están los sueños, que como decía Calderón de la Barca, la vida es un sueño y los sueños sueños son, ¿no? Antiguamente los herméticos y los ocultistas se piensa que lo que se consideran los mitos griegos, que eran mitos que se consideran en la Biblia antiguamente, que los dioses bajaban, se llevaban a los profetas, y en los mitos griegos que bajaban las deidades y copulaban con las humanas y aparecían semidioses, ¿no? Como era Hércules y como eran otros semidioses que habían en Grecia y en toda esta zona, ¿no? Pues se supone que el consciente y el inconsciente estaban solapados en esa era antigua, ¿no? Este es un conocimiento antiguo y que se supone que es real, ¿no? Entonces no es que sean mitos, sino que antiguamente el inconsciente y el consciente estaban solapados y el mundo onírico de los sueños, digamos que estaba al mismo nivel que el mundo consciente, ¿no? Entonces podían ocurrir estas cosas, digamos que entidades que viven en otros planos o se podían comunicar más fácilmente y realizar manifestaciones físicas en este plano de conciencia, ¿no? Entonces, por otro lado tenemos los campos de energía, como son el aura humana, ¿no? Que estamos hablando de energía aquí, y de los canales de acupuntura, que no deja de ser energía que circula por el cuerpo y con la cual se puede tratar prácticamente todo tipo de dolencias, ¿no? Entonces nosotros tenemos un campo energético que viene a ser pues la distancia que va de nuestros brazos. Al extender los brazos, digamos que aquí es donde está nuestro principal campo de energía y donde nosotros estamos, digamos, donde más nos va a influir todo lo que entre a través de ahí, ¿no? Si alguien se acerca, digamos que está mucho más cerca y es una influencia mucho mayor
en nuestra psique, ¿no? Pero eso no deja de ser que a la vez que todos somos uno, cualquier persona en cualquier lugar puede comunicarse psíquicamente a través de nosotros, porque todo es uno, ¿no? Todo es mente y todos estamos entrelazados, como se sabe en el chamanismo, ¿no? Como decía Carlos Castaneda en sus libros, ¿no? Hay una serie de fibras, de hilos luminosos que nos conectan a todos. Cuando te abstraes de un poco de la realidad cotidiana y entras un poco en el campo del inconsciente y en otros planos de percepción, te das cuenta de que todo está unido, entrelazado por series de hilos luminosos que nos conectan. Por lo tanto, la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía es algo que todos tenemos, aunque de alguna manera al estar condicionados y al tener las creencias de que eso no es posible, pues nos están cerrando a esa posibilidad que es totalmente real y se puede estudiar a través de la metafísica, a través de muchas cosas, y es así, ¿no? Y se puede corroborar y se puede ver, ¿no? Entonces, todo es esto, ¿no? Entonces, bueno, pues principalmente es esto, ¿no? Y luego el Ramés Balsekar nos hablaba de esto precisamente, de que nosotros como ser independiente no existimos, ¿no? Eso es fruto de la fragmentación y de los condicionantes. Digamos que eso es lo que nos hace creer y lo que nos hace dudar y lo que nos hace sentir miedo, lo que nos hace tener culpa y tener el concepto del pecado, ¿no? El sentir el concepto de individualidad, ¿no? Realmente nosotros, el cuerpo físico es algo que muere, es algo que se queda aquí en la tierra, y la energía esta que le da vida, esta es la que somos realmente, y esta todos somos una sola energía. Ahí es donde volvemos al morir, donde se vuelve, si la persona es totalmente consciente, está totalmente iluminada, digamos que ha despertado completamente, vuelve a la madre, ¿no? A la matriz, ¿no? Al más allá de la matriz, más allá del conocimiento, a esa totalidad, ¿no? Pero si no somos conscientes, nos mantenemos en ese samsara que hablaban los budistas, que es la rueda cíclica de reencarnaciones, que no deja de ser el mundo dual, el mundo manifestado, donde también entran los mundos espirituales, ¿no? El mundo de los espíritus también entra dentro de este samsara, como llamaban los budistas, o dentro de Maya, como lo decían los hinduistas, ¿no? O como actualmente más se conoce como la matriz en la forma actual, ¿no? De que la gente habla mucho de la matriz, y viene a ser un poco esto también, ¿no? Es este mundo manifestado que también entra dentro de lo que es el mundo de los espíritus, y que nos mantiene atrapados en esta rueda cíclica de reencarnaciones, donde no sabemos cómo salir y donde nos mantenemos un poco perdidos buscando algo, y siempre expuestos a los avatares de la vida, ¿no? Sin comprender. En cuanto comprendemos que todo se rige por un orden cósmico, nos damos cuenta de que el plano físico y nuestro físico es un vehículo de ese ser interno que está en conexión con todo y que no deja de ser una unidad en todo, ¿no? Cuando comprendemos que esa separación no existe, que no somos seres individuales, sino que somos una entidad colectiva, toda la raza humana, todo el universo en sí, aquí podemos aceptar incluso que existen seres extraterrestres, porque eso es una obviedad hoy día. Puede haber gente que no lo crea. De hecho, los medios de comunicación actuales, oficiales, digamos, no lo valoran como una realidad, pero hay tantos cientos de miles de casos a través de la historia, pues desde la Biblia, Ezequiel y otros profetas fueron abducidos por entidades extraterrestres a las cuales denominaban Dios, porque si una persona que lleva una piel de carnero y que caza con un hacha o con flechas llega a una nave espacial en forma que él lo llama un carro de fuego que baja del cielo y se lo lleva durante varios años, hoy día esto nos está hablando de una especie de abducción extraterrestre, ¿no? Pero a él lo veía como ha venido Dios y me ha llevado, ¿no? Desde ya hace miles de años ya tenemos evidencias de que hay seres que han venido desde otros planos de existencia, y estos no dejan de ser, como estamos diciendo, parte de ese ser, de esa deidad, ¿no? No deja de ser parte de la familia, de la raza cósmica, de la raza que todos somos, ¿no? Entonces, bueno, es esto un poco. Por un lado, esto es dentro de lo que es la filosofía holística y el chamanismo lo que quería contar. Por otro lado está, el libro lleva un CD de música en el cual, pues, desde estos conceptos, desde esta intención
musical de comprender la realidad y de beneficiar a uno mismo y al resto de la humanidad, uno genera la música sabiendo que cada nota que está emitiendo, que está dando como artista, como músico, está creando, está manifestando su propio ser interno, y al manifestar su propio ser interno está generando algo, pero que lleva totalmente la intención y la psique que uno lleva, está desarrollando, está dando, digamos, esa es una generación de la materia que está manifestando eso, ¿no? Entonces el estado que tenga cada uno lo va a generar en la música es dual, puede servir para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces depende del libre albedrío de cada uno de generar una cosa positiva o una cosa negativa a la hora de realizar arte, ¿no? Ya sea música o lo que sea, ¿no? Entonces yo intento manifestarlo en este libro, dar esa pauta de conciencia de que se puede generar algo positivo o negativo con la música y cómo realizar este acto positivo para uno mismo, para despertar y para hacer que la realidad vivida en este plano sea mejor y nos lleve a conocernos a uno mismo y al ser para digamos, trascender este plano y liberarnos, ¿no? Es un camino que no termina nunca, ¿no? Pienso, durante un esté vivo, siempre está realizando, yo en mi caso, está realizando este acto, ¿no? de liberación, ¿no? Eso es para mí la música, ¿no? Entonces, bueno, porque digamos que según dice la filosofía hindú, el universo se generó a través de una vibración, que es el sonido del Om, ¿no? Y a través de ese sonido se generó el universo, ¿no? Es una vibración, una frecuencia, un sonido del Om, y a través de ahí, pum, pues se fue generando la realidad, ¿no? A modo de Big Bang o como sea, pues pum, se genera el universo, ¿no? Entonces es un universo resonante de vibración, no deja de ser música, y entonces a través de la música es una herramienta que también, como es la meditación o otras herramientas, puede ayudarnos a conocernos a nosotros mismos, a liberarnos, a estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto es la presentación de mi libro, básicamente. Gracias. Me encantaría, si tenéis alguna cuestión, que podamos dialogar un poco más, si os ocurre alguna cosa sobre de este tema. Bueno, a mí me ha llamado la atención lo de los extraterrestres. ¿Y por qué haces esa interpretación de la Biblia como seres de otro mundo físicos? Sí. Porque al final la Biblia también está muy enmarcada en su época y con esos miedos a la naturaleza, bueno, a ver, otra época y tal, y otra concepción, y no sabemos realmente a qué se refiere, porque tiene mucho de metafórico, sobre todo el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ya. Sí, es que lo que hablaba de metafórico es que... No me refiero a que sea cierto o no cierto, a ver, sí. Más allá de todo eso, que tu visión sí. Pero sí que es verdad que he leído en Perú, y bueno, Shirley MacLaine y toda esta gente, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención esa creencia en los extraterrestres, de esas vivencias y tal, bien, que bueno, que valoro, ¿no? Respeto y tal. Pero a mí las creencias en general me parecen otro tanto de lo que estás hablando, a ver, que no quiero hacer un debate de tal forma, pero me parecen otro tanto de lo mismo pues de miedo o de aferrarse a algo para interpretar, ¿no? Sí. Otra fragmentación, tener que explicar exactamente. Sí, no deja de ser parte de la fragmentación. Sí, pero... no sé por qué tenemos que creer absolutamente en nada, ¿no? Me explico, si existen o no existen, o si vienen o si no vienen, o hacer ese compendio histórico de que esto lo muestra o no. Totalmente, lo muestra, ¿no? Es que según la espiritualidad pura, que no tiene nada que ver con la religión, esto es un mundo de ilusión, es una ilusión, o sea, no es real. Dejar abierto que pueda existir otra gente me parece bien, pero ya creer en que exista o no exista me parece que... Sí, no es que no existe, es que si yo existo... Es personal, pero que tampoco tiene por qué... Yo considero que todo eso que tú decías de que son como metáforas, sí. Los herméticos y los antiguos explican que antiguamente el inconsciente, el mundo de los sueños y el mundo real, el consciente, estaban unidos. Y tú puedes soñar a veces, yo he soñado que volaba. A veces he soñado eso. Hay gente que sueña cosas que no hace en la vida real, ¿no? Que tienes, o que pegas unos saltos tremendos, sueñas cosas raras, ¿no? Pues ese mundo onírico, los antiguos sí que te decían, no, si es posible, Hércules movía una torre, o se liberaba, o mataba a un gigante, o hacía mil cosas, porque estaban solapados, porque en la antigüedad esos mundos estaban unidos.
Y esos dioses de los que hablaban, que venían y copulaban y salía Hércules o salía el otro semidios que liberaba a todo un pueblo, ¿no? Pues hijos de dioses o hijos de seres venidos de otro lugar, ¿no? Que están en otra dimensión o en otro plano de conciencia. Aquí estamos hablando de la conciencia, ¿no? De que si tienes la conciencia de que eso es posible y comprendes esos planos se hacen reales. O sea, no se trata de creer o no creer, sino de comprender más. Hay una serie... Sí, de estar un poco abierto a que, a ver, que la ciencia tampoco explica todo, ¿no? O sea, en esa época igual no tenían ese problema, esa limitación de que tenía que ser todo científico y real y no sé qué. Entonces también eso daba lugar a, bueno, pues a cosas a lo que no entendían o no tenían no sé qué, pues a ver, dejarlo libre en esos miedos, porque el sueño, todos esos sueños que en realidad recuerdas y todo eso, a ver, según dice alguna gente que yo tal igual, o sea que en la medida en que estás despierto y estás sin miedo y haciendo tu vida así un poco sin miedo y todo eso, pues que no necesitas tampoco tenerlos, que parte un poquito de ese sueño y recordar y esas fábulas, esas cosas, parte de un miedo efectivamente, un poco de lo que no entiendes, de lo que, sí. de que el intelecto ahí se fragmenta también sí, de alguna mi forma. modo de vista, digo yo, sí, mi punto de vista, que es un punto de vista chamánico de lo que he estudiado, de lo que sigo, es que ese mundo de los sueños entra dentro de lo que es la realidad. O sea, da igual que estés soñando o que estés en vigilia, es real. O sea, es un mundo real, es un mundo que tú vives. Y cuando lo vives es que lo estás sintiendo y lo estás percibiendo. O sea, da igual que sueñes o que sea realidad. Eso existe en tu mente, igual que la realidad que vives existe también en tu mente. Sí, porque el ser humano, de alguna forma, quieres decir que también da lugar a la imaginación, si no la corta. Todo es imaginación. Esa silla se la ha imaginado uno y la ha hecho real a través de su imaginación. De su imaginación. Igual que todo lo que tenemos, los cohetes, los coches, primero nacieron en la imaginación y muchos de ellos en sueños. Porque el que inventó la bombilla la soñó, el que inventó muchos de estos lo han dicho, y no, yo es que lo soñé, y luego el que inventó la penicilina o el otro, no, yo soñé esto y luego lo escribí, me desperté a las 3 de la mañana, lo escribí y entonces empecé a investigar tal y llegué a la conclusión. ¿Te refieres exactamente a ese ser libre que tiene en cuenta la imaginación? ¿Te refieres un poco a eso, a la fantasía? Pienso que todo es fruto de la imaginación. Más que al sueño como liberación de cosas que estás en estado inconsciente, que no la conciencia no la trabajas porque estás condicionado y luego lo tienes que volcar en sueños. Ahí está, porque estás condicionado y entonces lo separas, lo fragmentas pero todo. Pero tú estás hablando de otros sueños, de los al ser, creo yo, al ser totalmente libre puedes dar lugar a cosas fabulosas, ¿a eso te refieres? Conforme, con todos, conforme más consciente eres, más te das cuenta de que tus sueños tienen mucho que ver con tu realidad y con la de todos. Ya. O sea, es que no es que estén separados, sino que es fruto de todo. O sea, uno sueña y Soñar despierto, ¿quieres decir también? Eso, no. Es que los sueños, sí, sueños despiertos, es que estamos soñando, es que esta realidad, como decía, yo considero como lo que decía Calderón de la Barca, la vida es un sueño y los sueños sueños son, o sea, es que esto es un sueño que creemos que es la realidad, pero la realidad que es la realidad para mí es ese último estadio donde todo es uno, donde esto no existe, esta fragmentación, esta división, y todos estamos unidos y es la perfecta unidad en Dios, en el amor, en la pureza y en el continuo goce, ¿no? de ser y de estar, porque no hay duda, no hay miedo, no hay nada, ¿no? Entonces, en este mundo de realidad, este mundo es totalmente fragmentado, ¿no? Condicionado, y entonces se ha disgregado lo que es la realidad del sueño, se te ha dicho que la realidad es una cosa, que el sueño no hagas caso, no le hagas mucho caso, tal, pero tú sueñas y tú estás la mitad de la vida soñando, prácticamente. O sea, estás despierto a lo mejor 18 horas. ¿Para ti el enemigo es la educación, lo cultural? No, no es lo cultural. Existe un montón de condicionantes que desde la prehistoria casi, vale, o sea, atávicas. para mí yo no tengo la verdad absoluta. No. Yo me manejo a través de teorías y estudio. No, lo digo para como mí curiosidad por tu postura. Yo te explico mi postura. Yo creo que el ser humano, de alguna manera, pues llegó aquí, ¿no? Es un ser extraterrestre, llegó a este mundo y se tendrá que ir porque este mundo tiene un tiempo límite, o sea, y más rápido como lo estamos haciendo, que estamos sacando el petróleo de la tierra. Para mí eso estamos quitando peso, como decían los aborígenes australianos, ¿no?
Si le quitas peso al petróleo, sacas, o sea, si tienes una manzana y la vacías por dentro, pues al final la manzana pesa menos y en la armonía cósmica en la que está la Tierra, en la que da vueltas y tal, pues eso pierde esa armonía y se, digamos... También el gas que están sacando. Claro, el gas, todo. Digamos que si la materia prima, los recursos, solo a nivel económico es fantástico y se hacen ricos muchos, pero ahí estamos fastidiados. Tendremos que irnos a otro planeta. Tenía una vida natural la Tierra que también se extinguirá, pero la estamos adelantando. Claro, claro. Y que porque nosotros somos aquí, no, nosotros somos seres del cosmos, ¿no? Y el cosmos es tan sumamente grande, ¿no? Que para mí es imposible que estemos solos. O sea, es que yo soy consciente de que somos más razas. Aparte de la humana, hay más razas y yo considero que nosotros incluso somos una mezcla de razas, digamos, o sea, las metáforas de la Biblia se pueden interpretar de muchísimas maneras, ¿no? Y ya hay mucha gente que la interpreta de diferentes maneras y habla de que... Claro, de que... Muy buena, la del antiguo. Luego está ya más claro, si es que al final la espiritualidad... Más moraleja y así, sí, ¿no? La espiritualidad y el ateísmo, el Vedanta Advaita, que para mí es la espiritualidad más alta, más profunda, está totalmente unida con el ateísmo puro, ¿no? O sea, a veces lees a gente que son súper espirituales y maestros iluminados y lo lees y dices, es como un ateo hablando, ¿no? Esto es irreal, tal, no es o sea, ¿sabes? Esto es materia física, un vehículo y ya está, ¿no? Y luego lo que se va es electricidad, pero que no es nada, es esa energía cósmica cuando te das cuenta de que te sientes totalmente, que no te quedas atrapado aquí, pierdes todo el deseo de seguir aquí, de seguir estando aquí, ¿no? Y te das cuenta de que esto es una ilusión, de que no es real. Entonces pierdes todo ese ego, ¿no? Todo ese ego de que te hace estar aquí, ese yo que dices, no, yo soy yo y tengo mi ego y yo soy esto y soy lo otro y tal. Cuando pierdes eso te das cuenta de que el vehículo físico es un cuerpo que es producto del alimento de tus padres, que es producto de lo que tú te has estado alimentando, lo has estado alimentando de materia física, pero que hay algo ahí, una esencia, que es lo que, digamos, cuando pierdes los condicionantes, la fragmentación cerebral, el intelecto que te hace dudar, pensar, juzgar, tener miedo, tener pecado y culpa, y eso es lo que te atrapa, ¿no? Y el amor, ¿no? Y el odio, por otro lado. Entonces, cuando eliminas toda esa dualidad, ¿qué queda? No queda nada, ¿no? Queda ningún apego, ¿no? Yo soy tú, tú eres yo. Si me quito el nombre, no hay un yo y hay un tú, ¿no? Yo te llamo tú me llamas yo a ti, ¿no? ¿Y quiénes somos?